oración para eliminar el complejo de inferioridad. Como soy hijo de Dios, soy excelente en todos los sentidos. En la esencia, soy dotado de capacidad infinita, de sabiduría infinita y de amor infinito. Por lo tanto, donde quiera que yo esté, nada es imposible para mí. Mi esencia también se manifiesta cada vez más nítidamente en el mundo concreto. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Sean todos muy bienvenidos a esta reunión de Seicho no Ye. Con mucha alegría que estoy aquí junto con ustedes para estudiar un poco más sobre la enseñanza de Seicho no Ye. A veces miro para la cámara aquí con mi computadora, a veces miro la pantalla y quedo así, ¿no? Mirando para abajo, mirando para arriba. Pero en realidad cuando estoy mirando para abajo, no es que estoy mirando para abajo, estoy mirando la imagen de la pantalla. Pero en realidad yo tendría que mirar para la cámara, ¿no? Bueno, espero que todos estén muy contentos, muy felices en el día de hoy. Hoy es un día muy especial. Vamos a estudiar Invite a la Felicidad. Este libro aquí no, tomo 1, ¿no? Volumen 1. Y vamos a estudiar sobre una de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? O lo que constituye uno de los fundamentos o los conocimientos de la enseñanza de Seicho no Ye. Vamos a hablar sobre el pensamiento. En Seicho no Ye hay 3 principios fundamentales de la enseñanza de Seicho no Ye. Primero, explicamos qué es lo fundamental de todo lo fundamental, es explicar y saber, conocer, aprender que nuestra esencia es divina, que todos somos hijos de Dios y perfectos, porque las cosas pueden cambiar, porque en realidad el mundo creado por Dios es perfecto, es maravilloso, ¿eh? Es un mundo donde solamente existe paz, alegría, armonía, en fin. ¿Okay? Bueno, utilizamos esas palabras para poder explicar lo que sería ese mundo de Dios, el mundo absoluto de Dios, un mundo de bien absoluto. A eso en Seicho no Ye denominamos como imagen verdadera. Entonces, Dios, lo que Dios creó, fue el mundo de la imagen verdadera. Y una otra enseñanza fundamental de Seicho no Ye es aprender, conocer que el ambiente es reflejo de nuestra mente. Y ese ambiente se va a formar y crear a través del uso del pensamiento. Por eso que estoy hablando sobre eso, porque justamente el tema es el correcto uso del pensamiento. Pero yo les dije que son 3 los principios fundamentales, ¿no?, de Seicho no Ye. El tercer principio fundamental es la existencia del Dios de bien absoluto, la unidad de las religiones en su esencia. Entonces, aprendemos en Seicho no Ye la existencia de un único Dios que se puede manifestar de maneras muy diferentes. Las religiones a veces lo expresan de acuerdo con su punto de vista, ¿no?, de acuerdo con su manera de interpretar, pero no quiere decir que sea un Dios diferente, ¿no? Dios es único, creador, omnipotente, omnisciente. Muy bien, vamos a entrar aquí en el asunto, en el tema de hoy. Está en el capítulo 2, el correcto uso del pensamiento, volviendo a mencionar que es del libro Invite a la Felicidad, volumen 1. Sin antes, ¿no?, desear que todos, o esperar ahí que todos estén muy bien, principalmente de salud, ¿no?, aún más en esta época, ¿no? Debemos saber antes de todo que el pensamiento es la fuerza. Entonces, el pensamiento, Dios creó todo a través del verbo, a través de la palabra, a través del pensamiento. La mente de Dios creó las cosas, creó la esencia, ¿okay?, aquello que constituye la esencia. El mundo fenoménico también es creado por el pensamiento. ¿De quién? De nosotros, del Hijo de Dios, del ser humano. Debemos saber antes de todo que el pensamiento es fuerza. No es una fuerza simple, sino una fuerza que tiene inteligencia de establecer la dirección de los movimientos. Sin embargo, no todos aplican este principio en sus vidas, o sea, ni todos
comprenden, conocen. La gran mayoría de las personas en realidad desconocen totalmente el poder del pensamiento, la fuerza que tiene el pensamiento. Ojalá todos conocieran, ¿no es verdad? Ojalá que todas las personas supieran el poder del pensamiento. Lo mínimo, tendrían mucho más cuidado en qué pensamientos tienen, en qué sentimientos emanan. Primero pensamiento, ¿no? Después vienen esos sentimientos. Captamos el mundo alrededor, introducimos esa información en nosotros, generamos pensamientos, generamos sentimientos. Eso nos genera también emociones, ¿no? Sin embargo, no todos aplican este principio en sus vidas. ¿Por qué? Porque desconocen. ¿Por qué las personas solamente, hola, no, bueno, estoy generalizando, ¿no? No tendría que hablar así. Porque muchas personas en su vida solamente se expresan de manera negativa, piensan solamente, promueven, ¿no? Pensamientos negativos, prácticamente, no es solamente, o la gran mayoría de las veces, el producto de esos pensamientos, la calidad de esos pensamientos son negativos, porque se concientizaron que en esta vida es así, que esa vida es así, es mala, es buena, y que mayoritariamente existen situaciones malas, alimentan miedos, angustias, resentimientos, porque fueron construyendo un modelo mental, un conocimiento mental, un discernimiento mental, de que en esta vida la gran mayoría de las cosas son negativas y lo expresan, ¿no? Como a veces hasta como un método o como una forma de protección, sin darse cuenta que eso no protege absolutamente nada, por lo contrario, llama más situaciones negativas para su vida. Entonces, por desconocer que el pensamiento tiene fuerza creadora, expresan en su vida mucho más pensamientos negativos de lo que positivos. En realidad, imaginan cosas indeseables, piensan en la faz negativa de los acontecimientos. A veces sienten miedo pensando en la hipótesis de que las cosas tomen un rumbo indeseado. Esas preocupaciones son pensamientos. Puedes decir, pero profesor, es una preocupación que tengo. No es que estoy pensando, estoy preocupado, ¿no? En la familia, no voy a decir quién es de la familia, pero había una persona que decía así, no, yo no hablo mal, yo no estoy hablando mal de la persona, estoy hablando la verdad, ¿no? Estoy hablando lo que es, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no hablo mal del otro, estoy hablando lo que es, ¿no? Estoy hablando la verdad, como si eso no fuera mal, ¿no? Lo que es hablar mal, lo que es el mal, o sea, todo aquello que denigre la verdadera esencia del ser humano, de hijo de Dios. Si yo hablo de manera negativa, estoy hablando mal de la persona. Entonces, en realidad, imaginan cosas indeseables, no quieren, no desean, no quieren vivir ese tipo de vida, pero lo expresan en pensamientos y en sentimientos. Lo que crea nuestro destino se fundamenta en tres pilares: pensamiento, palabra y acción. ¿Okay? Entonces, el correcto uso del pensamiento está en dominar la calidad de pensamientos que generamos. Todo nace primero de un pensamiento, después lo expresamos verbalmente, hasta muchas veces llegar al punto de crear una acción para eso, tal cual ese pensamiento. Entonces, el origen de las cosas en este mundo fenoménico es el pensamiento. Cuiden de la calidad de sus pensamientos. Y si se tienen tales pensamientos negativos, la fuerza de esos pensamientos dirigirá el rumbo de las cosas hacia el lado de la tiniebla. Entonces, yo tengo solamente pensamientos negativos. ¿A dónde yo voy a querer llegar? ¿A dónde tú piensas que vas a llegar? Solamente cultivando, expresando, alimentando pensamientos negativos. ¿Quieres vivir una vida buena? ¿Tú quieres vivir una vida de real valor?
quieres vivir una vida armoniosa, saludable y próspera, con tales pensamientos contrarios no vas a llegar a vivir o manifestar esa vida aquí. Porque la calidad de los pensamientos son contrarios a la vida que te gustaría vivir. ¿Qué vida te gustaría vivir? Imagínate que estás el 31 de diciembre, ya casi un nuevo año. ¿Qué vida te gustaría de vivir prácticamente dentro de un año? ¿Cómo te gustaría de estar? Y en la familia, ¿cómo te gustaría que la familia esté? Y en el trabajo, en el lado amoroso, sentimental, contigo mismo, ¿cómo te gustaría estar? La relación con las personas, ¿cómo te gustaría estar? El mundo en que vivís, ¿cómo te gustaría que el mundo esté dentro de un año? Piensa por unos segundos. Quería esa idea mental. Todo eso puede ocurrir dependiendo de tus pensamientos, de tus palabras y de tus actitudes. Si yo tengo ideas contrarias a la vida que me gustaría vivir, no voy a alcanzar a vivir y voy a vivir ser una persona frustrada, amargada. Siempre quise, ¿no? Siempre quise vivir en armonía, siempre busqué la armonía familiar. Pero ¿cómo eran tus pensamientos? No adelanta quejarse después. No adelanta decir así, que yo siempre quise hacer tal cosa. Yo siempre quise. Pero ¿cómo eran mis pensamientos? ¿Cuál es la idea o la imagen que yo tengo de mí mismo? Todo eso se produce a través de pensamientos. De todas las cosas del mundo fenoménico que nos rodea, no existe ni una sola que no haya partido de la mente, dice aquí el profesor Masaharu Taniguchi. De todas las cosas que nos rodean en este mundo fenoménico, en este mundo material, no existe una sola que no haya partido, que no haya tenido, ¿no? Origen en nuestra mente. Todo surgió en nuestra mente. Cuando se trata de cuestiones como la prosperidad de los negocios, atención, el destino del hombre o la manera como son distribuidas las sustancias de los alimentos en el cuerpo para tornar un cuerpo saludable o enfermo, las personas se olvidan de que el pensamiento de cada uno, el que define el estado de todo eso, y luego manifiestan pensamientos negativos, se preocupan, lo leí un poco más, ¿no? Las personas se olvidan de que el pensamiento de cada uno, el que define el estado de todo eso, y luego es el pensamiento de cada uno que define el estado de todo eso, y luego manifiestan pensamientos negativos. O sea, no comprenden, no saben, se olvidan que tanto sean la prosperidad de los negocios, el destino del ser humano, del hombre, la manera como los alimentos son distribuidos en tu organismo para que eso sirva ahí como una sustancia de energía, de vitalidad. Las personas se olvidan completamente o desconocen totalmente la importancia del pensamiento y manifiestan pensamientos negativos al respecto. Se preocupa con el agravamiento de alguna enfermedad o con el envejecimiento. Debemos dirigir la mente hacia el lado más iluminado, lleno de salud y de vigor. Entonces, independiente del ambiente alrededor, debemos dirigir la mente para el lado iluminado. Yo quiero una vida cada vez feliz, más feliz. Yo debo utilizar ese pensamiento que tiene fuerza creadora para una vida cada vez más iluminada, una vida cada vez más constructiva, una vida que de hecho valga la pena ser vivida. Y esa vida que de hecho vale la pena ser vivida es aquella vida que es constructiva, aquello que es constructivo es aquello que da placer, aquello que da alegría, aquello que da entusiasmo, aquello que agrupa, ¿no? Trae el otro para sí, que cría armonía y crecimiento, no es lo que separa. Siendo así, lo que separa es
los pensamientos negativos, que veo al otro como otro, le veo a la otra persona como un ser diferente de mí. Lo que agrupa y lo que crea armonía es aquello que ve al otro como a sí mismo y pasa a amar, elogiar y respetar al otro con toda esa dignidad y esa fuerza. Dios creó con su pensamiento el esbozo del universo y creó el hombre, hijo de Dios, haciéndole Señor de toda la creación. Hizo que el hombre construyese en su propio destino y circunstancias por su libre voluntad, libre pensamiento y acción. ¿Sí? Vamos aquí a recapitular. Dios creó ese esbozo del universo, haciendo el hombre, ¿no? El Hijo de Dios, el comandante de todo esto, el hombre, Hijo de Dios, haciéndolo Señor de la creación. Hizo que el hombre construyese su propio destino, nuestro propio destino y circunstancias por su libre voluntad, libre pensamiento y acción. Esto constituye al mismo tiempo el destino y la libertad del hombre. De esta forma, el hombre vive dentro de las circunstancias y el destino creado por él mismo. ¿No? ¿Qué será que hice para que Dios me castigara de esa manera? ¿Será que fue Dios que te castigó? ¿Lo que será que hice para merecer esa situación? Hay personas que ni dicen lo que será que hice, ¿no? Ya atribuyen a un castigo divino la situación o ya atribuyen la situación a factores externos o a la mala suerte, por ejemplo, algo que ocurrió por acaso. En realidad, lo que dice aquí en el libro no es en absoluto eso. Dice que es el propio ser humano, el propio hombre, vive dentro de las circunstancias y el destino que él mismo crió. Como profesor, ¿cómo eso puede ocurrir? A través del pensamiento. O sea, a partir de ahora, a partir de este momento, no te permitas tener pensamientos que no sean de la vida que te gustaría vivir. Observa con mucha atención que todo aquello que tú desees vivir, la vida que te gustaría vivir, es como si fuera un boomerang. El pensamiento va y vuelve. Entonces, quiere decir que los pensamientos y los deseos, sentimientos que yo debo tener hacia las demás personas también deben tener un principio constructivo. Si yo deseo el mal al otro, vuelve el mal para mí. Si yo alimento sentimientos y pensamientos de envidia, ese sentimiento de envidia no va a hacer con que yo crezca, por el contrario, va a hacer con que yo reconozca inconscientemente en mí las carencias que yo tengo y cada vez menos voy a tener por el producto del pensamiento. Entonces, el pensamiento que yo direcciono al otro y el pensamiento que direcciona a mí tiene la misma fuerza creadora. Podremos cambiar nuestro destino, nuestro ambiente y nuestro destino si mudamos nuestros pensamientos y sentimientos. Pensemos siempre en cosas alegres, tengamos siempre pensamientos de bondad. Fíjese qué interesante, ¿no? Pensamientos alegres, sentimientos de bondad para el otro y para nosotros mismos. Siempre se debe diseñar en la mente la imagen del mundo y del hombre en su perfección y armonía y concentrar el espíritu, ¿no? El espíritu, la vibración, la vida en ellas. La vibración perfecta del mundo de la imagen verdadera será entonces captada por su receptor humano y surtiendo efecto será realmente manifestado en el mundo el aspecto de perfección y de felicidad. Es preciso fijar en la mente con calidad el estado que desea. Entonces, cuando mis pensamientos son pensamientos de amor, de cordialidad, de prosperidad, de armonía, buenos pensamientos, son pensamientos de ver el lado bueno, positivo de las demás personas, sentimientos y pensamientos de elogio, por ejemplo, solo a carácter de ejemplo, algunos de los pensamientos. Esos pensamientos y sentimientos sintonizan, con la voluntad divina, con la esencia de Dios, con nuestra naturaleza verdadera. Y esa sintonía hace con que yo entre en sintonía con nuestra verdadera esencia, que tiene fuerza creadora, mucho más fuerza creadora. Y así, en esta vida, cuando eso ocurre, pasa a manifestarse
en el mundo de la creación de Dios, de la imagen verdadera. Cuando eso no ocurre, cuando mis pensamientos son contrarios, ahí no hay sintonía con Dios. No hay sintonía con nuestra imagen verdadera. Imaginen que nosotros muchas veces utilizamos esa analogía en Sechonoye. Decimos que nuestra mente es como si fuera una antena, ¿sabe? Que esas antenas de electricidad, ¿no? Alta, ¿no? Que esas grandes antenas, enormes antenas, ¿no? Ese cable que conecta a la estación que genera energía. O una antena que no tiene ningún cable, ¿no? Todo vía satélite, vamos a decir así, tal vez sea mejor por ahí ese ejemplo, para que yo pueda sintonizar con Dios, sintonizar con mi esencia, y no es sintonizar con un Dios que está externo, ¿no? Es con nosotros mismos. Dios en nuestra esencia está dentro de nosotros, por eso que Dios es omnisciente, está dentro de cada uno de nosotros, en la esencia de cada uno de nosotros, para que yo pueda sintonizar y vivir la vida perfecta que Dios creó, una vida de felicidad, en el sentido bien amplio, y que esa felicidad también se manifieste como un efecto colateral en bienes materiales, en las relaciones afectivas y todo lo demás. No es que eso sea la vida de Dios, porque la vida de Dios no es materia, pero se manifiesta también como un efecto colateral en el mundo material, y todo se va a producir un equilibrio. Vamos a vivir una vida, o dejaremos de vivir una vida de carencia económica, una vida de carencia de salud, porque la enfermedad no es sinónimo de la vida creada por Dios. La pobreza no es sinónimo de la vida creada por Dios. Dios no creó la pobreza, Dios no creó la enfermedad. Entonces, para que eso ocurra, mis pensamientos tienen que estar en sintonía con la voluntad de Dios, o con Dios. ¿Y cómo voy a estar en sintonía? A través del buen uso del pensamiento. Recordando que el pensamiento se da pensamiento, palabra y acción. Y evidentemente todo eso, todo lo que se desarrolla con esos pensamientos, como por ejemplo los sentimientos que yo estoy emanando. Si yo odio a alguien, evidentemente que no estoy pensando cosas buenas sobre la persona. Estoy pensando cosas muy malas sobre determinada persona. Es malo por esto y por aquello, ¿no? Y alimento sentimientos de odio. Pero cuando hablamos de Dios, el amor de Dios es absoluto. No hay odio en el sentimiento de Dios o en la creación de Dios. Entonces, en ese momento que yo estoy odiando a alguien o rencoroso con alguien, yo dejo como si cortara, como si apuntara esa antena para un otro sitio diferente de donde está Dios. Y ahí paso a vivir una vida de infelicidad. Ese es el destino de las personas que no sintonizan con Dios, una vida de infelicidad, una vida de carencias diversas. Entonces, lo importante en nuestra vida aquí, fenoménica, es mantener, ¿no? Es no bajar la guardia, ¿no? Estar siempre atento para mantener pensamientos y sentimientos constructivos, aquellos que sintonizan con la voluntad de Dios, aquellos que proporcionan un crecimiento amplio, no solamente para sí, pero para todas las demás personas. Jesús enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Y además manifestó: el reino de Dios está dentro de vosotros. Jesús Cristo ya nos dio esa pista ahí, ¿no? Ya nos dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y buscad el reino de Dios, o sea, dentro de vosotros, la justicia. Y así todas las demás cosas serán dadas de manera natural. Cuando decimos por añadidura, es de manera natural, sin preocupación, sin ese esfuerzo en el sentido de preocupación. Porque el esfuerzo es importante, pero no un esfuerzo de preocupación, un esfuerzo donde al mismo tiempo estoy esforzándome, pero maldiciendo o utilizando el pensamiento de manera
desconstructiva, donde provoca una ruptura, o sea, el pensamiento negativo, el esfuerzo no adelanta absolutamente nada en ese instante. ¿Sí? Conocer perfectamente la fuerza vital, la sabiduría y el amor está dentro de cada uno, que está dentro de cada uno, y exteriorizarlo es el significado de buscar primero el reino de Dios. ¿Comprendieron? Voy a leer de nuevo aquí porque esa parte es muy importante. Esta enseñanza bíblica es muy, muy, muy conocida, pero a veces no tan entendida así. Conocer perfectamente la fuerza vital, la sabiduría y el amor que está dentro de cada uno y exteriorizarlos. Cuando decimos exteriorizarlo es vivirlo, ¿no? Vivenciarlo, practicarlo en el cotidiano. Ese es el significado de buscar primero el reino de Dios. Practicar todo eso conforme la justicia, o sea, el orden del reino de Dios, es el significado de buscar la justicia de Dios. Practicarlo en nuestro cotidiano, siguiendo ese orden. ¿De qué orden es ese? El orden de que todos somos unos. Esa ley, ¿no?, universal, esa ley divina, donde todos somos unos perante Dios. Y no solamente nosotros, seres humanos, pero todas las vidas son unas perante Dios. Eso es una orden, ¿no? La ley del amor, o sea, la creación de Dios es divina, es el amor de Dios. Entonces, mantener el orden es relacionarse con las demás personas con amor. Ese amor es constructivo. Es un amor que proporciona crecimiento a las demás personas. Personas y todos los demás seres vivos también. Entonces, buscar primero el reino de Dios es el significado de conocer la fuerza vital, la sabiduría y el amor. Esa es nuestra esencia. Entonces, nosotros debemos conocer primero cuál es nuestra esencia: la fuerza divina, la sabiduría, el amor. Buscar, ¿no?, la justicia de Dios, ¿no?, es vivir esa justicia divina. O sea, y vivir esa justicia divina, perdón, es vivir el amor, es vivir la sabiduría, es vivir la fuerza vital en nuestro cotidiano. Vivenciar en la panadería, en el paseo en la plaza, en el contacto con las personas, dentro de nuestro hogar, en todas las circunstancias de nuestra vida, en la relación con todas las demás criaturas, todos los demás seres, vegetales, animales, animados, inanimados, todos los demás seres. Cuando nos relacionamos expresando el amor, la sabiduría y la fuerza vital en una relación de mutuo ofrecer, ahí hay crecimiento y prosperidad para todos. De esa manera estaremos dando o haciendo un buen uso del pensamiento. El objetivo de la charla o el estudio de hoy, fíjense que es un estudio profundo, ¿no?, es comprender que el pensamiento tiene fuerza creadora. Hacer un buen uso de ese pensamiento es comprender también y tornarse vigilante de cómo nosotros expresamos esos pensamientos. Para que podamos tener un buen orden y guía, debemos primeramente entender y concientizarnos que todos somos hijos de Dios y que aquello únicamente que Dios creó es el bien, son los buenos pensamientos. Y Dios te dio a ti la libertad de hacer uso de esos buenos pensamientos. Si por voluntad propia te expresas de manera negativa, criticas a las demás personas, criticas el ambiente, tu propia vida, estás haciendo un mal uso de los pensamientos. Y siendo el pensamiento y la mente una antena que sintoniza o no con Dios, si estoy sintonizado con Dios, mi vida se vuelve una vida de constante progreso y crecimiento y de felicidad. Si yo no estoy en sintonía con Dios, evidentemente yo voy a experienciar, voy a pasar por experiencias donde voy a ver físicamente reflejado el
la calidad de mis pensamientos. Y eso muchas veces me va a producir un dolor. Jamás perdemos nuestra esencia. Por eso que en el primer momento que me doy cuenta que yo no tendría que pensar, tener ese nivel de la calidad de esos pensamientos, y sí, que tengo que cambiar la calidad de mis pensamientos, en ese instante, cambiando esos pensamientos, todo se descortinará, todas las desdichas desaparecerán y se manifestará en este mundo la gloria de Dios. Espero que este estudio haya sido bastante constructivo y esclarecedor. Invita a la felicidad, tomo 1, fue el libro utilizado en este estudio. Muchísimas gracias. Deseo que sean cada vez más felices. Hasta la próxima.